días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de cuentos y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 3 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Hago también novelas espontáneas de viva voz, según me van surgiendo, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Todo esto lo podéis ver y disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la palabra de Dios, voy a hablar de un tema que es doloroso, pero que en cierta medida nos ha pasado a todos, ya seamos cristianos, ya no seamos creyentes. Es un tema que se llama el sufrimiento. Y cómo el sufrimiento o bien nos puede llevar a Dios o bien nos puede alejar de Dios. Por desgracia hay personas que se les muere un ser querido, ya lo he visto varias veces, y empiezan a culpar a Dios de todas las cosas malas que ocurren en el mundo, cuando no se dan cuenta de que Dios no es culpable. No es culpable de las muertes de los niños inocentes, que mueren de hambre, que mueren por las guerras, que son heridos. No es culpable de las enfermedades terribles que tenemos que arrastrar ni de la muerte. Todo esto viene de un desconocimiento, de una ignorancia por la palabra de Dios. Nos dice la Biblia que todo este sufrimiento, que todo este mal clima, no son más que maldiciones que vinieron del jardín del Edén. Y siempre la pregunta que nos hacen es, bueno, muy bien, pero nosotros no tuvimos la culpa. Y entonces es cuando hay que contestarles, tampoco Cristo, y cargó con nuestros pecados. Entonces cuando una persona que ha tenido un sufrimiento tremendo, que hay que ir con delicadeza y con cuidado, porque esa persona está herida, está totalmente caída, le hablas de Dios, puede tener dos reacciones, o tener una reacción buena o tener una reacción mala. Entonces, cuando empiezan a culpar a Dios, ¿cuál es lo que les tenemos que decir? Les tenemos que decir lo siguiente: si tú crees en Dios y tienes fe en Dios, sabrás que Dios no ha querido esto para ti. No ha querido el sufrimiento. Dios no se regocija con el dolor como un padre tampoco se regocija con sus hijos. Pero claro, él te dice, si fuera Dios, si existiera Dios, ya empieza a dudar. ¿Por qué ha permitido el mal? Y el mal no es que Dios lo haya permitido, es que la maldad del hombre ha provocado esto y porque Dios no puede interferir en su santidad y en su justicia, ni en su nombre. Dios, desde el momento en que en el jardín del Edén Adán y Eva llegaron a una edad adulta, quiero decir mentalmente, él consideró que tenían ya que elegir entre el bien y el mal. Esto es una de las cosas más grandes que tiene el ser humano. El libre albedrío. No somos robots, no somos monigotes que Dios ha creado en series, sino que somos autónomos y responsables de nuestros actos. Y entonces, en esta lección, todo el mundo, cuando llega a una edad madura, mentalmente, se empieza a tener uso de razón, eligen el bien o eligen el mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mala elección que tuvieron Adán y Eva, que les dirigió hacia el mal, hizo que todo esto empezara a venir en el mundo. Todo maldad, todo enfermedades, todo maldiciones. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos, porque a lo mejor nuestra fe no es bastante sólida, o porque a lo mejor nos hemos apoyado en una persona que nos falta. Por eso Dios dice, confía en mí,
ámame a mí más que a nadie. ¿Por qué? Porque el día que te falte alguien que lo compensaba todo, que lo era todo para ti, tú te vas a encontrar que no vas a saber ni por dónde andas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? Por el pecado o bien por ese dolor tan intenso, rechazan a Dios. Le empiezan a culpar a Dios de cosas que no son ciertas, porque Dios no es culpable de lo que ocurre en el mundo. Y ya empiezan a tener una especie de rencor y empiezan a llenarse de dudas y empiezan a llenarse de cosas que no son conforme a la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado a estas personas, llenarlas de cariño, llenarlas de afecto, pero son ellas las que van a decidir ir hacia Dios o alejarse de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, no es más que un miserable, porque se encuentra solo. Y no me refiero que hay personas que están rodeadas de gente, se sienten solas. Y hay quien no tiene a nadie y tiene a Dios. Pero aunque evidentemente esto es algo raro porque Dios nos ha creado para tener compañía, no es bueno que el hombre esté solo, le dijo a Adán, y creó a Eva como una ayuda, como una compañera, tener hijos, multiplicar, porque él sabía que en esa compañía, en esa multiplicación, en esa ayuda, el hombre iba a ser más feliz. El hombre es eminentemente sociable. Como decían los filósofos griegos, el hombre tiene que tener gente alrededor para que nos ayuden, para que nos consuelen. Una persona sola en el mundo, sin nadie, no sería feliz. Ni siquiera los ángeles están solos. Y Dios tiene a los ángeles y tiene a Cristo. No está solo tampoco, y podría estar, pero no está solo. Entonces, estas personas que tienen este sufrimiento, pues muchas veces rechazan a Dios, empiezan a dudar de Dios, porque no habían entendido lo que era Dios, no habían entrado en lo que era Dios. Sí, Dios es un ente, debe haber algo, está ahí, pero yo cumplo, voy a la iglesia, tal, y esto no es. Cuando tú tratas de razonar con ellos y les dices que pues está ahí Dios para ayudar y tal, estas personas te dicen, no creo que exista Dios o dudo de la existencia de Dios porque Dios no puede permitir esto. Entonces empezamos a culpar a Dios de lo que somos nosotros, de los pecados que cometemos nosotros. Yo soy así porque la sociedad me ha convertido en esto, por las injusticias que yo he sufrido, y esto no es verdad, porque todos tenemos la voluntad de poder actuar. Nadie es borracho porque quiere, nadie es drogadicto porque quiere, y nadie es ladrón porque quiere, o asesino porque quiere. Ay, porque quiere, porque no quiere, o porque es obligado, mejor dicho, me he equivocado. Sino que hay una voluntad hacia ahí. Y como nosotros tenemos la voluntad normalmente de inclinarnos hacia el mal y no hacia el bien, tenemos que tener esta protección de Dios, esta guía de Dios, la palabra de Dios. Cristo, ¿para qué vino entonces al mundo? Para salvarnos del pecado. Tampoco hay quien entiende el papel de Jesucristo. Bueno, ¿cómo un padre va a permitir que su hijo pueda morir en la cruz de la manera que murió Cristo? Pero ¿cómo puede querer a ese hijo? Ese padre es un salvaje, un criminal, un asesino. Cuando no se dan cuenta que Cristo aceptó el sacrificio por el amor que Dios y Él tienen al mundo. Tanto amó Dios al mundo que al fin les entregó a su Hijo para salvación de todos. De todos. Entonces, el que se da cuenta de esto supera cualquier cosa, supera enfermedades, supera muerte, supera todo, porque sabe que Dios no lo va a abandonar. Y Dios muchas veces nos da familia, amigos, gente que nos van a ayudar y que nos van a influir para que vayamos por el buen camino. Pero claro, esto muchas veces no nos damos cuenta. Es más fácil culpar a Dios. Porque se llevó a mi mujer, se llevó a mi marido, porque se me murió un hijo, porque tengo cáncer, porque tengo lo que sea, pues la culpa la tiene Dios, porque Dios podría evitarlo, claro que podría.
pero a lo mejor no quiere hacerlo, porque en su sabiduría sabrá lo que tiene que hacer. Es lo que decía de un padre que carga a su hijo. El padre carga a su hijo cuando el niño es un pequeño, un bebé, y no puede valerse por sí mismo, no puede andar o tal. Pero en el momento que el niño ya puede andar, el padre no va a estar todo el día o la madre cargando con ella o con él. El niño tiene que moverse y tiene que vivir en sociedad, tiene que ir con otros niños, tiene que ir a la escuela, tiene que integrarse en esa comunidad. No se le puede tener al niño encerrado siempre en su casa, porque se volvería loco. Pues esto es lo mismo. Una vez ya empezamos a tener uso de razón, ya tenemos que movernos. Tenemos la protección de Dios, tenemos la protección de nuestros padres, tenemos... Pero cuando ya somos mayores y a lo mejor nos faltan los padres o tal, nosotros ya tenemos que movernos, pero siempre con la ayuda de Dios. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el sufrimiento nos puede alejar o acercar a Dios. Y también ahí es una prueba de fuego de que realmente creemos a Dios o no creemos a Dios. Es decir, que si nuestra fe es una fe tibia, que solamente es legalista, como hacían los fariseos, yo voy a la iglesia los domingos o yo voy a la iglesia el lunes, y mientras las cosas me van bien, yo creo en el Señor, creo en Dios, como lo voy a creer en Dios. Esto para mí es una tradición, que os hablaba de las tradiciones, ¿no? De los pueblos, que los pueblos tienen unas tradiciones. Entonces, según donde nazcamos, pues bueno, seremos de una religión u otra. Pero eso no quita para que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal. No es excusa, esto ya lo he dicho. Pero creo que el sufrimiento, igual que el éxito, y sobre todo el sufrimiento, que es una de las cosas peores a las que se enfrenta el ser humano, ya sea por físico, por una enfermedad, por una guerra, por una crisis económica, por la muerte de un familiar, es decir, por muchas cosas, es una prueba de fuego para, de alguna manera, probar si esta persona cree en Dios, si realmente confía en Dios. Porque es muy fácil creer en Dios cuando todo nos va bien. Oh, yo prácticamente estoy, esa expresión que se dice con perdón, en la gloria, ¿no? Todo me va bien. Tengo dinero, tengo salud, las personas que me rodean pues están bien, todo el mundo, bueno, es fantástico, ¿no? Estamos de vacaciones, como decía cuando grabé los vídeos, ¿no? Todo me rodea la naturaleza, estoy en paz, voy a la piscina, me divierto con mis amigos y todo es una fiesta. Pero no siempre vamos a estar así. Esto es algo que nosotros ya deberíamos saberlo. No siempre vamos a estar así. Nuestra vida no va a ser siempre alegría. Habrá momentos de alegría y habrá momentos de tristeza. Momentos de diversión y momentos de trabajo. Momentos de ocio y momentos de sacrificio. Y toda persona, o sea, es el valle de lágrimas, se le llama al mundo, toda persona tiene que atravesar momentos malos. Se nos mueren los padres, tenemos una enfermedad, estamos rodeados. Pensábamos que este negocio o esto que habíamos tenido mucha ilusión iba a tener un triunfo exagerado y a lo mejor tiene un triunfo muy pequeño o a lo mejor no tiene ni triunfo siquiera. O fracasamos porque nadie está siempre arriba. Eso no es verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar de estas cosas que se deja llevar el ser humano, dejarnos llevar por el dolor, por el sufrimiento, por la desilusión, y entonces vamos entrando en una dinámica de depresión, en una dinámica de dudas y en una dinámica que a Dios no le gusta. Y llegamos incluso a dudar de Dios y a abandonar a Dios. Entonces entramos en un sitio mucho peor, que es la desesperación. Y tenemos que tomar pastillas para dormir, para tranquilizarnos, y ponemos nuestra fe, nuestra confianza, que es lo que es la fe, en personas en vez de en Dios. En cambio, cuando realmente nuestra fe es fuerte, nos pasan desgracia, nos pasan cosas malas, pero rápidamente vamos a Dios. Vamos a Dios porque es el Shaddai
el Todopoderoso, y confiamos y le comentamos y le lloramos nuestras desgracias, nuestros problemas, y Dios nos va a escuchar, siempre y cuando confiemos en Él, estemos caminando con Dios. Caminar con Dios no quiere decir yo leo la Biblia y predico la palabra y bueno, doy dinero al pobre y tal, eso está muy bien, pero quiere decirse que confiemos en Dios completamente. Venid a mí cargados y afligidos, que yo os consolaré, como un niño en brazos de su padre, dice el profeta Isaías. Pues eso hace Dios con nosotros. Cristo nos lleva a la cruz, nos lleva a la cruz, nos ayuda a llevar la cruz. La cruz del mundo, del sufrimiento, de todo. El mismo Cristo, cuando estaba en Getsemaní, antes de estar en la cruz del Calvario, estuvo orando a Dios, estuvo sufriendo, un ángel vino a consolarle porque sabía lo que le iba a ocurrir. Y como ser humano que era, porque también era un ser humano, él estaba sin pecado, pero tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros de la carne. Es decir, tenía que comer, tenía que dormir, él sufría. Cuando murió su amigo Lázaro lloró, porque eso es normal. Cuando muere un ser querido, no es pecado llorar al ser querido, es normal. Esa persona sabes que no la vas a volver a ver aquí. Tienes la esperanza de verla en el otro mundo, en la vida eterna. Pero esa separación sabes que no va a volver. Y todos tenemos un ser querido que se nos ha ido, ya sea el padre, la abuela, quien sea, o a lo mejor un amigo, un conocido. Y todos atravesamos tarde o temprano ese valle de lágrimas, por una enfermedad, por lo que sea. O lo vemos en personas que queremos, que están enfermas, que están sufriendo. Y nuestro corazón se acongoja al ver esto. Entonces, como nosotros no somos Dios, no tenemos la varita mágica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir ayuda a Dios, que nos dé fuerzas para poder consolar a esa persona que está sufriendo, para pedirle al Padre que nos dé palabras de consuelo, palabras de fuerza. Ahora tenemos un problema. Vamos a suponer que esa persona que ha perdido un ser querido, lo que decía antes, por el sufrimiento se cierra a Dios en banda y no quiere saber nada de lo que nosotros le expliquemos. Y cuando nosotros vamos a decirle, lo que tú estás haciendo, no lo hagas, confía en Dios, porque Dios no es el culpable de lo que está ocurriendo, sino el hombre, porque si tú eres cristiano no puedes tener odio a esta persona, o no te vengues de esta persona, y algunos llegan a decir, el que me lo hace me la paga, y todas estas barbaridades, que no nacen de la reflexión de una persona cristiana, no puede hablar de esta manera, aunque repito que mentira el que diga lo contrario, que a veces hemos sentido un malestar tremendo y arremetemos contra alguien porque nos está molestando, porque nos está criticando. No, a nadie nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer o que lo que hemos hecho está mal. ¿Qué es lo que hacemos? Contestar mal. Yo soy así, yo no voy a cambiar, tú a mí no me molestes, vamos a cambiar de tema. Esto es lo que contesta una persona que se ha dejado llevar por un sufrimiento, por un dolor y rechaza a Dios. Entonces, todo lo que le expliques tú de Dios, nada. No quieres saber nada. Entonces se te cierra en banda y arremete contra ti. Porque sabes una cosa, yo voy más que tú a la iglesia, Entonces ella lo considera, esta persona, él o ella, lo considera como un ataque a su intimidad. Y tú no te metas con mi vida, tú cállate, yo cambio de tema. ¿Por qué? Porque está contrariada y odiando a Dios. Porque me has quitado a mi marido, a mi mujer, a mi hijo. Yo no puedo creer en ti porque yo creía que Dios era perfecto. Vamos a ver. Tarde o temprano, los padres se nos mueren. Esta es la primera prueba que pasa cualquiera en la tierra. Ya sea un niño, sea mayor, sea lo que sea.
tarde o temprano esta prueba la pasa todo el mundo. Los padres se nos mueren, o los abuelos se nos mueren. Entonces, ¿qué vamos a culpar a Dios? ¿Qué clase de fe tenemos? Ese no es el Dios de la Biblia. O sea, lo que pasa es que nosotros nos habíamos hecho un Dios a nuestro gusto. Y esto hay que decirlo. Tenemos que complacer a Dios, no a la gente. Por mucha pena que nos dé esa persona, intentaremos ayudarla. No vamos a intentar convencerla, sino ayudarla. Porque esa persona te dice, a mí no me vas a convencer. No, yo no quiero convencerte. Yo quiero aconsejarte. Yo quiero decirte que el camino que estás llevando no es bueno. Y Dios a los cristianos nos dice ayudar al que está sufriendo, hacer ver la palabra, iluminar donde hay oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo, no os calléis por respeto humano. Entonces hay que decirlo, como tenemos que aceptar cuando nos ayudan a nosotros y tenemos que aceptar cuando nos afean algo que hemos hecho mal. No seamos tan soberbios de creer que todo lo hacemos bien. Esto no es cierto. Y muchas veces, igual que hemos pedido ayuda a Dios, pero nos han ayudado otras personas, porque Dios manda a personas para que nos ayuden, de la misma manera, cuando nosotros queramos ayudar a alguien, si vemos que esa persona no quiere saber nada, lo correcto es no ya seguir. Porque si vamos detrás de ella inquietándola, eso es como intentar forzar la voluntad de esa persona. Y eso no está bien. Dios no lo quiere esto. Dios quiere que esa persona, tú ya le has dado el mensaje. Ya las ha intentado ayudar. Ya le has dicho lo que es bueno y lo que es malo, tal. Porque ya no lo ve en ese momento. La ofuscación, el sufrimiento, no puede verlo. Ahora, esa persona es libre para decidir lo que quiera. Esa persona es libre, como tú también. Por lo tanto, ya no hay que ir detrás de ella, porque ella ya decidió. Ya Dios se encargará de ella, pero no seamos pesados y ir detrás. Y las palabras de Dios son como perlas preciosas. No tiremos margaritas a los puercos. Lo dice Cristo. Aquella persona que no quiere saber nada de Dios, ni de Cristo, ni de nada, abandonémosla a su suerte. Nos lo dice Dios, aunque nos parezca cruel, pero es que es verdad. No podemos forzar la voluntad de una persona para que nos quiera, para que sea nuestro amigo, para que acepte la palabra de Dios. No, Dios no quiere esto, pero sí que quiere que nosotros, desde el mismo momento que decimos, aceptamos la palabra de Dios, nos convertimos al cristianismo y somos cristianos, Dios nos dice que prediquemos su palabra, que llevemos la palabra por todos los sitios, que intentemos ayudar a la persona que está sufriendo. Pero lo que no podemos hacer es obligarla. No somos nadie para obligar a otro, como tampoco nos tienen que obligar a nosotros. Entonces, hay que tener un equilibrio. Una vez lo hemos dicho, yo he puesto el ejemplo y termino, ese padre o esa madre que le da un consejo a su hijo o a su hija, mira, hijo, hija, tú no vas bien por este camino, pero esa persona, si es mayor de edad, tiene que seguir su camino. Si es un menor, no, porque si es un menor, el padre es responsable en todo del niño, de la niña. Pero si ya es mayor, libertad. Señor, mi hijo, mi hija, ya es mayor, por lo tanto yo le he dado unos buenos principios, unos buenos consejos, ahora él tiene que decidir. Yo ya no soy responsable ante ti. Los profetas, lo mismo. Señor, yo voy a dar un mensaje, como hizo Jonás, como hizo los otros, un mensaje tuyo. Ahora, la decisión no es mía. Yo no tengo la responsabilidad, pero sí de decirlo, porque si no eres un cobarde. Entonces Dios nos prueba muchas veces con esto. Desde el mismo momento que ya somos cristianos, ya nosotros tenemos que tener una actitud que es de
predicar la palabra de Dios. Y muchas veces nos va a ser fácil, pero muchas veces, incluso más, nos va a ser muy difícil porque vamos a encontrar personas que se nos van a oponer frontalmente. O bien se burlan, con lo cual déjalo, o bien tienen estas dudas, tienen este rechazo frontal porque le culpan a Dios de lo que está ocurriendo, le culpan a Dios de lo que le ha ocurrido, sin entender que Dios nos dio un libre albedrío para poder elegir y que Dios tiene que respetar su propia palabra. ¿Cómo vamos a creer en alguien o respetar a alguien que ni siquiera se respeta a sí mismo? Si yo digo hoy blanco y mañana negro, lo que creo es un desconcierto. Nadie va a fiarse de mí. En cambio, si yo soy una persona que yo digo ahora blanco y siempre es blanco, se fiarán de mí. Las normas tienen que existir porque es el bien de la comunidad. Dios tiene que darnos las leyes, que nos las dio con mandamientos y con la Biblia, pero no puede cambiar de opinión, porque no sería creíble, sería una burla, sería irrisorio. Entonces Dios tiene que mantener su palabra a pesar de que muchas veces siente dolor. Siente dolor, ¿por qué? Porque le negamos, porque le rechazamos, porque hacemos cosas que no son favorables a su palabra. Dios tuvo que exterminar el mundo cuando el diluvio universal, a pesar de que le costó, porque tuvo una paciencia casi infinita. Dios tuvo que castigar a Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades que ya era el colmo de la maldad. Todos sus pensamientos ya eran malos. Y Dios castiga el mal. Tiene que castigar el pecado. Dios no puede permitir el pecado, como no lo permitió en la época de Moisés. Y destruyó a aquellos que se reían de Dios y que hacían el mal. O cuando su pueblo se iba tras dioses extraños. Y le eran infieles a su palabra. Dios tenía que castigarles, pero también su misericordia hacía que sacara de entre su pueblo un profeta para que los guiara, para que los ayudara, y lo hizo infinidad de veces. Luego no pensemos que Dios nos abandona a nuestra suerte, no pensemos que Dios es un Señor arbitrario, sino que Dios se compadece de nosotros. Lo que más le gusta es que le llamemos Padre. Recordemos cuando le preguntan a Cristo cómo tenemos que dirigirnos a Dios y dice Padre nuestro, es lo más grande. Ahí se demuestra el carácter de Dios, cómo el amor que nos tiene, la misericordia que nos tiene, supera incluso a la justicia. Y es perfecto. Por eso el amor hace que muchas veces se duela, nos den muchas oportunidades para que nosotros volvamos al buen camino, al camino recto. Y si empezamos a pensar el por qué vivimos ahora, el por qué estamos aquí, y Dios no ha destruido el mundo ya, y no ha venido ya el apocalipsis, es porque muchos de los que vamos a ser o hemos sido ya rescatados por la sangre de Cristo, estamos viviendo, y Dios nos ha dado una oportunidad. Al cristiano lo recoge como la escoria, o sea, como el oro en la escoria. El cristiano es como el oro, estaba en la escoria. Estábamos en la suciedad, estábamos en Egipto, en Babilonia, estábamos en el mundo. Estábamos esclavizados por el pecado. En el momento que viene Dios, en el momento que viene Cristo, Cristo paga un rescate con su vida, igual que hace con un esclavo que se paga para resarcirnos, para liberarnos de esa esclavitud que teníamos. Nosotros éramos incapaces de poder liberarnos. Entonces Cristo rompe nuestras cadenas, rompe nuestra esclavitud al pecado, al mundo y a Satanás, y desde ese momento somos libres, gracias a Dios, gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero eso implica que nosotros seamos agradecidos y que nosotros cumplamos con lo que Dios le place. Dios no nos está pidiendo cosas raras, imposibles, ¿no? Cosas que son perfectamente asumibles por un cristiano. Pero claro que nos cuesta. Mentira que no nos cuesta.
Y muchas veces, evidentemente, nos va a llevar a sitios donde se van a burlar de nosotros, donde nos van a rechazar, donde a lo mejor hasta nos pueden hasta matar y agredir, porque les estamos llevando la palabra y el mundo está tan sucio, tan endemoniado y tan maligno que la palabra de Dios es como un sitio que hay oscuridad, viven en la oscuridad, de repente abres la luz, se quedan como ciegos. Pues eso es la palabra de Dios. Es como una espada que atraviesa. Cuando nosotros hablamos, tenemos poder. ¿Por qué? Porque nos lo da Dios, nos lo da el Espíritu Santo, nos lo da Cristo. Nos revestimos de un poder que no es nuestro. Y por eso entramos en el corazón de esa persona. Ahora, si esta persona no está abierta a la palabra de Dios, encontraremos una pared, no podremos salir, no podremos entrar, porque nos ha cerrado la puerta. Por eso dice Dios, antes de que tu corazón se endurezca, antes de que venga la justicia de Dios, el juicio de Dios, ahora que estás en el momento de la gracia, ábreme el corazón. Tenemos un tiempo precioso y estamos todavía en el tiempo de la gracia, mientras estamos con vida, para decirle sí a Dios, pese al sufrimiento, pese a la maldad que vemos alrededor, pese a las cosas malas que estamos viendo. Ahí tenemos a Dios, al Shaddai, al Todopoderoso. Ahí tenemos a los santos ángeles que nos ayudan. Por Dios, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está fuera. El mundo es terrible. Os envío, le dijo Cristo a los discípulos, a los apóstoles, a los discípulos, les dijo, os envío como corderos en medio de lobos. No os envío a Alicia en el País de la María, no os envío a un sitio alegre, bonito y florido, que cuando hablamos la palabra de Dios, ¡ay, qué bonito! Vamos a escucharte. No, os envío a personas, primero, que no creen en Dios, a personas que dudan de Dios, a personas que han sufrido. Porque es muy fácil hablar a quien ya cree en Dios. Eso no tiene ningún mérito. Porque esa persona tiene el corazón dispuesto hacia la palabra. Eso es facilísimo. Porque esa persona ya ha hecho el trabajo por nosotros. Nosotros hacemos una parte, pero esa persona, por eso decía de la predestinación. Dios ya nos ha elegido. Recordemos la palabra de Cristo, que lo ha dicho. Padre, a los que tú me mandaste, yo los he guardado, excepto el hijo de perdición. Dios ya había dicho a Cristo quiénes eran los que iban a ser sus apóstoles. Ya los había elegido. Pues es lo mismo. Nosotros los cristianos ya Dios nos eligió. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el corazón a Dios. Cumplir con lo que Dios nos dice. ¿Y por qué nos damos cuenta de que somos salvos? Esto ya lo he hablado muchas veces. Porque a pesar de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestros malos actos, volvemos a Dios. Volvemos al redil y escuchamos la voz de Dios. Y eso es un privilegio extraordinario. No hay nada que se pueda comparar con esto. Y hay que darle gracias a Dios. Estábamos en la escoria, estábamos en la suciedad, en el barro, en el mundo. Y Dios nos escogió. Nos escogió para la gloria, nos escogió para la vida eterna, lo que le hubiera dado a Adán y Eva, lo que les hubiera dado, y ellos perdieron. Por lo tanto, seamos sabios, elijamos bien, y así podemos responder a aquellos que no van a favor de Dios. Y por Dios tendremos que arrostrar muchos peligros, muchas maldiciones del mundo, no de Dios, del mundo. Por lo tanto, si realmente creemos a Dios, queremos a Dios, no nos dejaremos llevar del desánimo, no nos dejaremos llevar del mundo y no intentaremos complacer al mundo, sino complacer a Dios. Y eso nos va a poner en oposición muchas veces al mundo. Al mundo no le gustamos, el mundo nos odia, el mundo nos desprecia, el mundo se burla de Dios y de Cristo y de los cristianos. Ah, pero tú eres cristiano. Ah, pero tú eres cristiano. Ah, pero tú te crees ese cuento de Adán y Eva. Si eso no existe. Eso es para los niños. El cielo y el infierno no existe. Eso se dice a los niños.
Esto lo he escuchado yo muchas veces y de personas que más o menos, bueno, eran amigos o conocidos. Y cuando oyes estas cosas tienes que decir, no, perdona. El cielo, el infierno, esto existe. Porque lo dijo Cristo, porque lo dijo Dios. Tienes que oponerles las palabras. Porque no es ese el que te lo está diciendo, sino el diablo que está metido ahí. En ese momento es muy sutil. Y tú tienes que responder con fe, con fuerza. No quedarte ahí como un tonto para complacer a esa persona. No. Sea tu padre, tu madre, por eso dijo Cristo, y termino, voy y os vengo a traer enemistad, guerra. Guerra, no paz, guerra. Y a eso se refería, que por amor a mí iréis en contra de vuestros padres, de vuestras madres, de vuestros esposos, de vuestras esposas, de vuestros hijos, de vuestras hijas. Podré enemistad. ¿Por qué? Porque el seguir a Dios, el seguir a Cristo y defender la palabra nos va a hacer que muchas veces al elegir a Dios vamos en contra de las personas. Pero hemos hecho una buena elección y al final nos daremos cuenta que vale la pena. Que valió la pena arrastrar dificultades, arrastrar burlas, arrastrar ataques, siempre y cuando sean porque seguimos la palabra de Dios. Y obtendremos una gran recompensa. Por lo tanto, gozaos, y lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, gozaos cuando seáis perseguidos, seáis insultados, calumniados y tal, por haber defendido la palabra de Dios. Y esto es lo que nos tiene que quedar al final. Por lo tanto, el sufrimiento es una prueba de fuego de que realmente somos cristianos, somos creyentes, somos fieles a Dios, o era una cosa que tibia completamente, que no creíamos realmente o no sabíamos quién era Dios. Por lo tanto, el sufrimiento lo podemos utilizar incluso para poder acercarnos más a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que ese sufrimiento, ese dolor, lo pasemos con Él, como hizo Job. Y veremos cómo Dios nos da una recompensa que comparado con este sufrimiento de ahora será como una mala noche y tendremos ya la gloria eterna. Y esto es lo que quería decir, la reflexión sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Y gracias por haberme escuchado.